Il Tempieto, como solía llamarlo Severino Tesaro. Fue construido durante el verano de 1903 para celebrar una óptima cosecha de trigo y la recobrada salud de su hijo menor Aureliano, que a la sazón fue mi padre. Su arquitectura es notablemente austera, paredes desnudas de piedra y ladrillo, una bóveda de casetones cubierta por tejas perneras, un lucernario que deja pasar sesgadas las finas hebras de luz y una puerta de madera pesada y quejumbrosa, sin ningún bajorrelieve. Algunos dicen que se siguió en esto la tradición de las viejas iglesias rurales de la Lombardía natal, y otros que Severino
se había aliado en su juventud con los calvinistas y que entendía de ahí que la sencillez y la austeridad son las más altas virtudes cristianas. Sea como fuere, il Tempietto fue inaugurado razonablemente el 2 de marzo de 1903 y puesto bajo la advocación de San Simplicio, patrono de los sobrios y moderados. Durante más de 20 años, la pequeña iglesia albergó las devociones religiosas de la familia y sirvió de generoso refugio, al menos en 2 ocasiones, a unos pobres campesinos que venían huyendo de la infame guerra europea. Pero luego en 1925 los Tesaro decidieron mudarse a una pintoresca casona erigida frente a la plaza del pueblo y arrendaron esta estancia a unos colonos eslavos que decían venir de las orillas del Níper y que no demostraron ser lo suficientemente piadosos. Desde entonces il Tempietto permanece en este estado ruinoso y triste, como conviene a una iglesia abandonada. No puedo creer que haya memorizado todo eso. ¿Lo hice bien? Magníficamente. Pero lo que no entiendo es por qué usted... Nada. Una tontería. Hace unos años, una de las maestras del pueblo quería que sus alumnos conozcan la iglesia y me pidió que los acompañe en la visita. Acepté gustosa, claro, pero tenía miedo de olvidarme, incluso de los datos más importantes. Entonces fue que compuse esa reseña. Me la aprendí de memoria, palabra por palabra, letra por letra. Cuando llegó el día recuerdo que se las recité, parada encima de aquel banco, mientras los chicos se trepaban por las paredes y husmeaban en los rincones. ¿Y usted por qué quiere conocerla? Estoy escribiendo un informe para el anuario de la Academia de Historia. Cierto, la Academia de Historia, qué distraída. Por un momento pensé que tendría usted algún interés religioso. No, ¿cómo se le ocurre? Este informe lo hago por encargo. 20 pesos la página, viáticos aparte. ¿Qué le parece? Deja vivir holgadamente. Depende de la cantidad de páginas que escriba. Sí, claro. Depende de la cantidad de páginas que escriba. Mi familia era muy devota, ¿sabe? Durante los miércoles de ceniza, para las Pascuas de Resurrección y hasta en las fiestas del Corpus Christi. Mi padre traía del pueblo a un joven oficiante y hacía decir misa a la mañana temprano, cuando la iglesia parecía flotar sobre la niebla densa, fría, que nace de la hierba en el mismo momento en que el sol empieza a calentar los campos. Y por las noches se rezaba, siempre. Cada uno arrodillado junto a su cama, con un rosario de cuentas enredado entre los dedos. Discúlpeme, no quise ofenderla. No se preocupe. No lo hizo. Con el tiempo comencé a sospechar de todas esas ceremonias,
A uno se le gastaban las rodillas de tanto estarse prosternado. Y las cuentas de ese rosario, si se las tanteaba bien, pesaban como piedras. Entonces ha dejado de creer. ¿Qué más da? Uno pierde tantas cosas que la fe. ¿Y usted en qué cree todavía? No lo sé. No con certeza. En la tinta de imprenta, quizás. En los papeles perdidos y recobrados. En las preguntas que uno se hace y en un montón de otras cosas más que mejor no le confieso porque va a pensar que estoy atiborrado de dioses. Eso parece. Pero si a usted no le hacen bulla, a mí tampoco me molestan. No, sí. Un poco de bulla me hacen. Por eso cuando salgo prefiero dejarlos en casa. No dicen que es mejor viajar ligero de equipaje. Y también dicen que es mejor andar suelto de mar, pero... Eso debe ser verdad porque no solo lo dicen los sueltos, sino también los amarrados. ¡Ay! Despacio. También usted, subirse al tejado. Los papeles que me prometió, ¿podría verlos ahora? Sí, claro. Se los preparé en una carpeta. No es mucho, por cierto, pero usted sabrá si le sirven de algo. Recibos por la compra de materiales. Algunas fotografías. Un artículo de la iglesia que salió en el diario local. Copias de las cartas que se enviaban a Italia. Y estampitas con la imagen de San Simplicio, que los Tesaros hicieron imprimir a la muerte de mi abuelo. ¿Me permite tomar algunas notas? Supongo que querrá conservar estos papeles. No tienen mayor importancia, claro, pero son recuerdos de familia.
primera vez fue aquí, en esta iglesia, sobre ese mismo banco de madera donde usted ahora se entretiene hurgando entre las viejas cartas, metiendo sus narices en los papeles olorosos y amarillentos. Era verano, uno de esos veranos tempestuosos, en los que hay que soportar un calor aplastante y también, de un momento a otro, la incontenible furia del cielo. Habíamos cabalgado toda la tarde, los dos montados en un alazán mansito. Recuerdo todavía la presión de sus manos ciñéndome la cintura y el calor de su aliento sobre mi cuello cada vez que nos apeábamos. Entonces se desató la tormenta. Soltamos al alazán y decidimos refugiarnos aquí, creyendo que estaríamos a cubierto. Pero la lluvia se colaba por los vidrios rotos del lucernario y caía raudamente, como una catarata. Corrimos hacia un rincón y nos quedamos ahí. Ninguno decía nada. Éramos demasiado jóvenes, me parece. No sabría decir su edad, pero yo no tendría entonces más de 20 años. Permanecimos en silencio. Escuchando el sonido de la lluvia. Y nuestra propia respiración, que se hacía cada vez más y más intensa. Entonces usted pronunció mi nombre. ¿No lo recuerda? Lo dijo lentamente, en un susurro. Y yo dejé que me besara una vez y otra vez. Y fui abrazándome a su cuello despacio. Ya lo he olvidado. ¡Ya lo he olvidado! Créame. No se lo reprocho. Fue hace tantos años que quizás ni usted ni yo teníamos la memoria preparada para alojar un encuentro así. De cuerpos desnudos en la noche. De gotas de sudor mezcladas a las de la lluvia. ¿Qué es lo que quiere? Nada. Nada. Le contaba un recuerdo que me asaltó de pronto, que volvió a mí lejano. Eso. Le contaba un recuerdo lejano. ¿No le ocurre también a usted de vez en cuando? Sí, claro, un recuerdo nos ocurre a todos. Yo suelo ser bastante desmemoriada, ¿sabe? Por eso me sorprenden los recuerdos, cuando vuelven así, tan repentinos. ¿Nunca le pasó a usted que, por ejemplo, algún perfume le traiga a la memoria? A mí me pasa con el olor de los hinojos. Me remiten de inmediato a la casa de mi madre.
Crecían como yuyos a la vera del camino y uno sentía el aliento fresco de los hinojos mientras pasaba la puerta de calle. Son gratos recuerdos. De ningún modo. Son espantosos. Esa mujer era temible. Cuando yo apenas tenía 8 años, me echó a la calle con lo que llevaba puesto. En la estancia de los Bauer andan necesitando un peoncito, me dijo. Y se metió en la casa. En una tarde de invierno ventosa y desolada. Le juro que no lloré, pero me quedé ahí, mirando las grietas de la madera, la pintura raída, las baldosas del umbral. Cuando llegó la noche, enfilé despacio por el camino hacia la estancia de los Bauer. Qué crudeza dejarlo así. No se lo reprocho. En casa éramos muchos, había que hacerse hombre enseguida. Cuanto antes mejor para todos. ¿Y su padre? Lo vi una sola vez, o al menos eso creo. Yo tenía 4 o 5 años. Estaba jugando a la pelota en el patio, cuando de pronto sentí los cascos de un caballo que venían por el camino. Me asomé por la alambrada y vi a un hombre montado en su caballo conversando con mi madre. Se ve que me presintieron porque ni bien aparecí se quedaron callados, mirándome. ¿Y cómo supo que era su padre? No lo supe en ese momento. Pero después, cuando él tiró de las riendas y se fue por donde había venido, ella se acercó y me dijo: ese hombre que se acaba de ir es su padre. Y aquí le deja esto. Y me puso una bolsita de papel con caramelo. Y se fue, sin decir nada más. Yo me quedé mirando la polvareda que se perdía por el camino. Sin atreverme a abrir esa bolsita. ¿Lo hizo finalmente? Sí, claro. Pero no recuerdo el sabor que tenían esos caramelos. Serían dulces, me imagino. Seguramente. Serían dulces. No podrían ser de otra manera. Necesito hacer unas fotografías. ¿Podrían hacerlo ahora? ¿Fotografías?
¿Para qué? De la academia me pidieron que ilustrara el informe, y sobre todo que tomara algunas fotos del retablo, pero por lo que veo ya no hay ninguna. Tuvimos que retirarlo hace unos años. La madera estaba muy deteriorada, henchida de agua, como podrida. Era algo muy extraño porque ningún otro mueble demostraba signos de humedad. ¿Le importa si pongo la cámara por acá? Hágalo donde quiera. Es usted el que sabe. ¿Cómo no me avisó antes? Hubiese hecho limpiar todo este lugar. Ordenar un poco al menos. Bueno, si es un inconveniente lo cancelamos. No. No, qué insensatez. Hacerlo viajar tantos kilómetros para dejarlo irse con las manos vacías. Deme unos minutos, así ordeno un poco y... ¿Usted cree que la tierra, quiero decir el polvillo, cree que saldrán las fotos? No lo creo. Tanto mejor. Así no van. La primera vez fue aquí. Estoy casi seguro. En esta misma iglesia abandonada. Bajo este lucernario que corona la techumbre. En ese mismo altar donde usted intenta ahora ocultar esos viejos trastos que a su entender podrían anular cualquier fotografía. Fue al comienzo de la primavera, en el mes de septiembre, en un día soleado y apacible. Veníamos del pueblo en Suique andando los caminos polvorientos. De pronto, de una nube solitaria, comenzaron a caer gotas mansamente, que al atravesar los haces del sol se encendían en un destello dorado. Luego la lluvia se hizo más intensa. Nos guarecimos aquí, en esta iglesia. Lo recuerdo claramente. Paramos uno frente al otro, en silencio, mirándonos. No podría precisar su edad, pero éramos muy jóvenes. Yo estaría terminando el bachillerato. De los vidrios rotos del lucernario comenzaron a caer gotas por su pelo, por sus mejillas, por sus labios. Yo quise beberlas. Me acerqué un poco y un poco más, y usted se dejó abrazar por mis brazos. No lo recuerda. Créame, no se lo reprocho. Seguramente su memoria y la mía no estaban preparadas para albergar un encuentro así. Cuando cayó la noche, nosotros también nos dejamos caer sobre el piso de la iglesia y nos amamos tiernamente. Las gotas del sudor mezcladas a la lluvia.
Al amanecer, cuando las ternezas del amor se habían agotado, me marché despacio hacia la puerta por temor a despertarla. Temía que la claridad que se colaba por los vidrios rotos del lucernario me revelara la imagen de una mujer antigua. Salí al campo, que me recibió con su inmenso perfume a hierba mojada, y un sol radiante se asomaba por el horizonte. Así fue, se lo confieso. La dejé dormida en el medio de la iglesia, sus manos aferradas a una prenda mía, y yo me fui despacio por el camino. Tendríamos que haberlo previsto. ¿Qué cosa? Que nos encontraríamos aquí, en esta iglesia abandonada. ¿Y cómo lo habríamos hecho si es la primera vez que nos vemos? Eso parece. Tendríamos que habernos encontrado antes, entonces. En un café, por ejemplo. ¿Con qué propósito? No lo sé. Para anticiparnos, supongo. ¿Podríamos vernos otra vez? ¿Aquí? Sí, aquí o en cualquier otra parte. Podría ser. Pero no sabría decirle ahora. ¿Afuera estará lloviendo? No lo creo, cuando entramos el cielo estaba despejado. Cierto.
¿Habrá anochecido quizás? Es temprano todavía. Apenas si estará cayendo el sol. Menos mal que no se ha hecho tan tarde. Esta noche tengo un compromiso que no podría cancelar. Y uno siempre tarda tanto en alistarse. Pero mañana... Imposible. Mi tren sale a la madrugada. Sin prisa, pero seguro. Ya veo. ¿Y salieron bien sus fotografías? ¿Cómo saberlo si todavía no las revelé? Claro. Qué tonta. Voy a ir guardando mis cosas. Sí. Será conveniente que nos vayamos. Al amanecer, las ternezas del amor se disiparon tan pronto como la tormenta. Usted se apartó de mis brazos. Me acarició una mejilla. Esta. Secamente. Y sin decir nada se fue caminando descalzo hacia la tranquera. Ahí se detuvo apenas un momento, sin volver la mirada. Le confieso que agradecí entonces el no volver a ver su rostro. Temía que la luz me devolviera la imagen de un hombre antiguo, al que habría conocido desde siempre. En cambio conservé este recuerdo, ¿sabe? Nítido como una fotografía. La camisa blanca, echada sobre el hombro. Los pantalones arremangados y sus pies hundidos en el barro. Bueno, ya está todo. ¿Quiere que lo alcance en el auto? No, le agradezco. La tarde está agradable y me hará bien andar a pie por estos lados. Hasta si tengo suerte me iré masticando alguna ramita de hinojo. Tendrá suerte con eso. Crecen como yuyos a la vera del camino. ¿Promete enviarme el informe cuando lo publiquen? Sí, claro. Se lo prometo. Lo estaré esperando. Pero no demasiado. Adiós. Adiós.